Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a retomar el tema de cómo estudiar. Tuve un descanso, no fue descanso, estos últimos 15 días estuve terminando el libro que ya entregué a imprenta. Va a salir por la editorial de la Universidad de Rosario, que tiene todos estos temas desarrollados, por supuesto, completos. Yo quiero que para retomar tengamos en cuenta algo de lo cual no es posible dejar de lado, que es lo que habíamos llamado curva del olvido, que es la rapidez con la cual se pierde una información luego que uno estudia o que uno lee un material. Es decir, si uno quisiera hacer una comparación un poco grosera, es como si intentara retener agua entre las manos. Bueno, ustedes van a ver que en pocos minutos, a través del fil de los dedos, por más juntos que estén, se va perdiendo, y eso en pocas horas queda muy poco del material que nosotros leímos. Esto sí se ha leído una sola vez. Esta curva dibuja desde el principio del estudio, donde uno tiene, se supone, se acuerda de la máxima cantidad de texto, va cayendo rápidamente con las horas y después se va atenuando la caída a través de los días, a través de las semanas, y siempre algo queda, pero la pérdida importante es al principio. Después hay una pérdida que sigue a través del tiempo, pero con más lentitud, es decir, se aplana la curva de caída de la retención del material. Retención y olvido, memoria y olvido serían los dos polos. Lo que se memoriza o que se retiene no se olvida. Lo que se olvida no queda, por supuesto, retenido. ¿Cuáles serían las estrategias que proponemos, que no es una cuestión exclusivamente mía, sino que está absolutamente comprobado, para que no se produzca el olvido, para poder darle un impulso fuerte al tema que uno desea estudiar? Vamos a partir de la base que queremos leer por ahora un texto que puede ser un capítulo o un artículo científico, un artículo que puede durar 1 o 2 horas aproximadamente, y nosotros entonces tenemos que hacer algo con este material que no es exclusivamente leerlo, hay algo más que hacer para evitar que ese material se escape como el agua entre los dedos. Lo primero que se recomienda es una preparación, es decir, no empezar a leer directamente, no adentrarse en el tema, en la lectura, sino primero hacer un examen general. Hay una preparación entonces. Esa preparación insume también lo que llamamos planificar, es decir, calcular cuánto tenemos de texto y cuánto tenemos de tiempo, cómo vamos a distribuir el tiempo para ese texto que vamos a ver. No solamente el texto, supongamos que decimos un texto que dura 2 horas o que dura 4 horas, y que tenemos un texto que supongamos de 20 páginas y tenemos 4 horas. Además tenemos que calcular los fragmentos del texto y los fragmentos de tiempo, cómo distribuirlos. Para eso el texto se divide, hablamos nuevamente de un texto que es o un capítulo o un artículo científico, o no de un libro entero, ¿cierto? Puede ser una clase que ha sido transcripta, desgrabada, como se suele llamar,
en el lenguaje más coloquial. Eso entonces nosotros lo tenemos que subdividir en unidades de lectura, que son como algo más que un párrafo, son en realidad enunciados que tienen cierta unidad, que uno los puede aislar y puede detenerse ahí y quedarse con ese fragmento e intentar hacer cosas para retenerlo. Y después pasar al siguiente. Es decir, el texto uno lo subdivide en unidades más pequeñas. Supongamos, lo más normal sería que en cada subtítulo, en cada epígrafe, uno hace una división de tiempo. A veces el epígrafe no aparece porque el autor no se tomó el trabajo de hacerlo, o porque el epígrafe a lo mejor tiene muy poco cantidad de texto. Entonces tampoco el epígrafe puede servir siempre para hacer una unidad de lectura. Todo dependerá de cuál es la intención de la lectura. Cuando uno tiene que leer para comprender, supongamos, materias humanísticas o aún en ciencias biológicas, por ejemplo, donde tiene que comprender, tiene que hacer una lectura más global para entender, para comprender el contexto, ahí las unidades de lectura suelen ser un poco más grandes, deben ser más grandes. Cuando uno tiene que memorizar, como es un artículo de un código o, por ejemplo, una poesía, las unidades son más cortas, porque lo que busca es memorizar, no tanto el comprender. Pero nosotros estamos hablando del estudio para comprender, es decir, vamos a dejar de lado por ahora lo que es pura memoria. Entonces hacemos unidades de lectura que pueden coincidir con lo que el propio escritor, el autor del texto hizo, porque el autor a veces pone divisiones, a veces no las pone, y tenemos que nosotros de antemano tener alguna idea de esas unidades. Entonces, en una primera lectura, en una primer momento, vemos el texto en su conjunto para ver si podemos entender cuáles son estas unidades de lectura. El segundo paso dentro de todo esto, que es la preparación, es explorar el texto. Es decir, mirar los títulos, mirar los subtítulos, los epígrafes, mirar algún esquema, mirar las palabras que están resaltadas, que están marcadas, que están subrayadas, mirar algún resumen que pueda tener el texto. Es decir, todo eso, o diagramas o diagramas o figuras que puede tener el texto. Todo eso uno lo mira rápidamente, a vuelo de pájaro. Esto se llama en una exploración, en inglés search, porque además, por otra parte, estos métodos tienen una deuda con el método de Robinson, el SQ3R, donde la S es search, que es esta exploración, ¿no? Lo que yo estoy dando en este momento no es el método de Robinson, sino que es un método modificado, pero de todas maneras tiene mucha deuda con el método que hizo este autor norteamericano. Esto es explorar, y después de explorar hay una fase que es muy importante cuando uno está en un grupo, que es hacer preguntas sobre el texto. Ustedes dirán, ¿qué voy a preguntar si yo no lo he leído, no sé nada? Bueno, la pregunta que uno le hace al texto o se hace a sí mismo es, ¿qué dirá este texto? ¿Qué posición tendrá el autor? ¿Qué pensará el autor respecto a esto? ¿Qué tiene que ver este texto con lo que yo he leído de este tema anteriormente? ¿Cuál es la intención del autor? Entonces uno empieza como a hacerle preguntas al autor, y después cuando va a leer lo que hace, el autor está respondiendo a preguntas que uno le hizo.
Cuando uno está en grupo, esto es muy valioso porque aparecen varias posiciones y el grupo se moviliza y empieza también, ya sea en grupo o individualmente, a aparecer lo que es el esquema previo de conocimiento de cada uno, porque uno cuando se hace preguntas sobre el texto está activando esquemas. Uno tiene esquemas sobre cada cosa de la vida que ha conocido, que ha leído, tiene esquemas, tiene estructuras de conocimiento, y entonces al hacerse preguntas o hacerle preguntas al texto, uno está activando los esquemas. ¿Será esto lo que dice? ¿Estará con esta posición? ¿Estará con esta otra? ¿Qué es lo que en definitiva va a decir el texto? El texto va a contestarle, y al contestar una pregunta va a ser mucho más provechoso la lectura. Entonces todo esto que vimos ahora sería la preparación antes de abordar. Supongamos que uno tiene periodos de lectura de 1 hora. Yo suelo redondear de esta manera. Los periodos de lectura pueden ser de 1 hora contando también el descanso. Es decir, 10 minutos de descanso o 15 minutos, 45 minutos de lectura, de los cuales podemos usar 5 minutos, que es lo que hicimos hasta ahora, para explorar, para planear, para buscar epígrafes, para leer alguna cosita. 5 o 10 minutos a lo sumo en un texto que va a durar 1 hora para leer, uno insume 5 minutos para hacer una exploración pequeña y tener una idea, mirar un plano sería de un camino antes de lanzarse a recorrerlo. Mirar el mapa de la ciudad antes de meterse en la ciudad. Esto es algo parecido. El texto no tiene un mapa generalmente, pero suele tener algunos indicadores que se llaman organizadores previos o dentro del texto, que van haciendo como una hoja de ruta para que el lector sepa con qué se va a encontrar. Hay que saber encontrar estos organizadores para ubicarse bien en el texto, que sería como ver el mapa de lo que uno va a abordar. Entonces, todo esto que vimos hasta ahora sería lo que uno hace en un periodo de 1 hora, del cual 45 o 50 minutos están dedicados a estudiar, y 5 minutos de ese tiempo de estudio están dedicados a esta preparación. A veces un poquito más, un poquito menos, tampoco es cuestión de ser demasiado rígido. Cuando uno se agiliza, va a ir más rápido. Cuando uno nunca ha hecho este ejercicio previo, es probable que le cueste más al principio. No va a saber qué preguntar, no va a saber qué mirar en el texto, este vistazo, esta visión exploratoria o search inicial, no va a saber hacerla bien, le va a costar un poco. Después uno se va acostumbrando y lo va haciendo con mayor velocidad, con mayor precisión y todo eso. Vamos a hacer un pequeño descanso ahora.